¿Qué es la contaminación del agua? Es el ingreso de sustancias nocivas al agua, ya sea por causas naturales o antrópicas. El agua tiene la capacidad de autodepurarse, pero debido a que se han agregado contaminantes más agresivos, ahora ese proceso de purificación se ha vuelto insuficiente, generando graves problemas de contaminación y alterando el equilibrio. ¿Cuáles son las fuentes de contaminación? Los primeros son los compuestos orgánicos, que son provenientes de los desechos de los alimentos usados, o materia orgánica que proviene de los suelos y que es arrastrada a los cuerpos de agua. Compuestos químicos como detergentes, solventes, metales pesados, sales de nitrógeno, fósforo, agentes microbiológicos como son bacterias, protozoarios, algas, así como energía en forma de calor o radiactividad. Las aguas negras son otro contaminante y ha aumentado considerablemente en los últimos años. No hay una infraestructura para tratarla antes de verterla a los cuerpos de agua que son ríos, arroyos, lagos, lagunas, el mar. Las aguas residuales que provienen del uso doméstico, cuando se juntan con las de los comercios, se les llama aguas municipales o urbanas. La eutrofización es un proceso que ocurre en los cuerpos de agua que tienen exceso de nitratos y fosfatos, y entonces ocurre esto. Empiezan a crecer deliberadamente los lirios acuáticos, que son un indicador de contaminación, y esto hace que los niveles de oxígeno en el agua disminuyan. Entonces no puede haber una depuración y genera putrefacción y malos olores. Otros contaminantes del agua son los detergentes. Y como tienen fósforo como parte de sus ingredientes, mueren las plantas y los animales que tengan contacto con esa agua contaminada. También el uso constante de fertilizantes y plaguicidas o regar los cultivos genera un excedente de materia orgánica y entonces cuando llueve llegan a los cuerpos de agua afectando a las especies en ese ecosistema. Como se ve en esta imagen, se puede filtrar, puede llegar al manto acuífero, puede trasladarse a través de la precipitación hasta los cuerpos de agua. También la cría de especies animales y vegetales son parte de la contaminación del agua, porque requieren de alimentos y fertilización de estanques, como lo es la acuicultura, y entonces hay incorporación de materia orgánica. Se necesita una gran cantidad de agua aparte para poder alimentar a estos animales y a su vez mantener limpios los lugares, los excrementos. Los desechos que se producen aquí son enormes. Las industrias emiten una gran cantidad de contaminantes. Algunas tienen sus propias plantas de tratamiento, pero las que no hacen esto. Los vierten a algún cuerpo de agua que esté cercano o se instalan cerca de donde saben que hay un cuerpo de agua para poder hacerlo. Y el crudo de petróleo, que provoca uno de los peores desastres, deja unas películas sobre la superficie marina e impide la entrada de luz. Entonces el fitoplancton y las algas no pueden realizar fotosíntesis, quedan cubiertas y mueren. O las aves y otros animales mueren intentando quitarse ese crudo de su cuerpo. Por lo tanto, vamos a ver cuáles son los sectores industriales que contaminan y producen desechos. La de papel produce mucha fibra de celulosa, sulfatos, cloruros. La alimentaria, muchos azúcares, proteínas, lípidos, hojas, tallos, aceites, jabones y detergentes. La refresquera, muchas botellas, polietileno y PET que abundan. La petrolera y la textil, que usa colorantes, metales pesados y solventes clorados. ¿Qué es la contaminación del suelo? Ingreso de sustancias nocivas al suelo. Para que se pueda formar el suelo se necesita de un proceso geológico complejo y cuando se ha formado se compone de partículas de diferentes tamaños y composición
Necesitamos saber la importancia del suelo porque el suelo nos brinda los elementos necesarios para vivir todos los seres vivos. Nos suministra agua, que filtra el agua, nutrientes y a las plantas les ayuda también a anclar sus raíces. Entonces vamos a ver las funciones que tiene el suelo. Como podemos ver aquí, hay diversidad de organismos que habitamos el suelo y organismos pequeños como insectos que habitan genera que haya una diversidad de especies y que se dé la productividad primaria, es decir, a partir de la fotosíntesis que realizan las plantas es que podemos sobrevivir los demás seres vivos, según la cadena alimenticia. Es una fuente y reserva de los elementos indispensables para la vida. El suelo puede transformar también algunos residuos orgánicos o inorgánicos. Los orgánicos son más rápidos de desintegrar y los inorgánicos tardan más, pero el suelo lo puede hacer. A su vez es el soporte de todas las estructuras socioeconómicas, hablando solamente del ser humano, porque nos permite tener edificios, bodegas, casas, espacio para el ganado, agricultura. Pero las actividades del ser humano han generado desequilibrios por intervenir en la cubierta vegetal. Por lo tanto, hay una degradación con múltiples alteraciones en el suelo. Por ejemplo, aquí en los cultivos, los plaguicidas y fertilizantes que se usan son contaminantes que reducen la fertilidad de los suelos y se genera la degradación. La degradación puede generar pérdida de fertilidad. Entonces, difícilmente pueden obtener cosechas. La erosión, empiezan a perder materiales, son arrastrados por el agua y entonces ocurre lo que es la erosión hídrica o por el aire, la eólica o la antrópica, causada por el hombre. Otra degradación que se puede observar es la contaminación, que es la acumulación de sustancias externas tóxicas, y la pérdida del suelo, que es el cambio de uso de suelo para urbanización, cultivos, ganadería. Entonces se produce una desertificación donde difícilmente vuelven a crecer las plantas.